Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es un placer nuevamente poder encontrarnos juntos esta mañana en la semana 8, terminando ya casi la semana en el curso de gramática. Estamos avanzando en nuestros temas importantes sobre todo lo que significa el aspecto de nuestra voz. La semana pasada ya hemos estado trabajando el aspecto de nuestra voz, hemos estado trabajando aspectos que tienen que ver con la pronunciación de palabras. El día de hoy vamos a continuar con ese tema, en donde no solamente es un tema gramatical, sino también tiene que ver nuestro cuerpo. Es un tema muy importante lo que ya vamos a tener, así que espero de que podamos estar atentos ahí. Así es que bienvenidos a todas las personas que puedan contactarse a través de este canal. Pero no sin antes recordarles lo siguiente. Seguramente tú por las calles puedes notar cómo hay en estos tiempos personas que han levantado banderas en sus casas, ¿no es cierto? En un mes patrio, por ejemplo, el mes de julio. Así es la identidad nacional. Esta mañana, tú que me escuchas, qué importante es poder reflexionar antes de empezar nuestro tema sobre los valores. Esos valores que pueden recrear nuestra vida. Esos valores que nos van a enseñar a valorar la vida. Esos valores que nos van a enseñar a amar lo que tenemos. No solamente en nuestra propia casa, sino también en nuestro propio país. El patriotismo y la identidad nacional son dos valores que nos hacen reconocer que el Perú es mágico, que el Perú es asombroso, que el Perú de alguna otra manera tiene esa forma especial de poder valorar la gastronomía, la cultura, la historia, la literatura. Durante este mes, durante estos días, vamos a seguir reflexionando sobre lo que es la identidad nacional y patriotismo, y donde tú estés ahí, como alumno en casa, puedas tú entender este mágico país que Dios nos ha dado. Así es que espero que tú puedas tener identidad nacional y mucho amor por nuestra patria. Como había dicho al inicio, el tema de gramática es un tema práctico también. Es un tema que involucra no solamente el aspecto escrito, sino también nuestra voz. ¿Cuán importante es la voz, chicos? La voz es muy importante. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra voz. Los docentes, por ejemplo, trabajamos con nuestra voz. Los cantantes trabajan con su voz y necesitamos cuidar nuestra voz. Los animadores, locutores, trabajan con su voz. Qué importante es la voz. Pero no solamente es cuidar nuestra voz, sino también es aprender a vocalizar las palabras correctamente. Es aprender a pronunciar correctamente una idea o una expresión que se te puede venir a la mente. Entonces es muy importante que esta mañana podamos atender al tema del día de hoy. La semana pasada ya hemos estado estudiando algo en relación a la voz, ¿no es cierto? Hemos estado trabajando el aspecto silábico, concurrencias fonéticas. El día de hoy vamos a seguir trabajando todo lo que corresponde ahora a nuestra voz. Y cada tema que hemos tratado es una correlación de ideas en que yo espero que tú puedas manifestarte. Quiero que observes la imagen que está ahí. Imagínate, cada persona tenemos esto en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? ¿Qué puedes observar allí en la imagen? Quiero que mires los detalles. Tal vez es una imagen más nítida, la más nítida que puede haber encontrado, para poder un poquito representar la estructura, parte de nuestro cuerpo humano. ¿Qué observas? A ver, en las partes, ¿puedes identificar cada parte, por ejemplo? ¿Puedes señalar cada parte? Desde la cabeza hasta la parte del diafragma, a la altura de los pulmones. Esto es lo que tenemos en nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué elementos se puede leer a la altura de la cara? ¿Puedes leer algunos elementos que están a la altura de la cara? Las fosas nasales, muy bien, la cavidad bucal, la nariz, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué parte se encuentra el diafragma? A ver, ubica el diafragma, ¿dónde estará el diafragma? Ok, está por debajo de los pulmones, ¿no es cierto? Ahora, ¿tú sabes que en medio de esa estructura, por dónde se puede emitir, lanzar los sonidos? ¿Por dónde salen los sonidos de nuestras palabras? Oh, ya, por la cavidad bucal, correcto. Ahora, ¿qué nombre recibe esta estructura observada? ¿Conoces cuál puede ser el nombre que recibe esta estructura observada? ¿Conoces de esta estructura observada? A ver, ¿cómo se llamará estas estructuras observadas? Porque corresponde al campo de la fonética, ¿no es cierto? El aparato fonador.
Y el aparato fonador es parte de la fonética. El día de hoy vamos a tratar sobre el aparato fonador, que está dentro del estudio de la fonética, la importancia que tiene la fonética en el estudio de la gramática, en el estudio básicamente del sonido de nuestra voz. Porque la fonética es eso. Se conoce como fonética a la ciencia lingüística que se ocupa del estudio de los sonidos en su realización física. Por ejemplo, A es un sonido, una realización física. No solamente la A, sino la E. Tanto la A y la E tienen diferentes características y particularidades. La fonética va a estudiar esa realización física de nuestros sonidos. Ahora, en el idioma griego, la palabra fonética viene de dos voces. Fono significa sonido o voz, ¿ok? Fono, sonido. Es el estudio del fono, del sonido, el estudio de nuestra voz. La fonética utiliza, aparte de ello, un conjunto de símbolos, ¿ok? Que son llamados alfabetos fonéticos. O sea, así como tenemos un alfabeto gramatical, tenemos un alfabeto de sonidos, ¿ok? Para poder representar esos sonidos. Los sonidos también se le llaman alófonos, ¿ok? Apunta esto, subráyalo. A los sonidos se le llaman alófonos y se representan entre corchetes o entre rayitas oblicuas también. Ahora, ¿qué es el aparato fonador? Eso es lo que hemos estado mencionando al inicio, ¿no es cierto? Hemos visto la estructura de un aparato fonador. Toda persona que se dedica a la rama de la lingüística, y hay estudiantes que están conmigo aprendiendo esta rama, tienen que conocer el aparato fonador. El aparato fonador nos va a ayudar a nosotros a poder identificar lo que tenemos y cómo trabaja nuestra voz a través del aparato fonador. El aparato fonador es el conjunto de órganos que produce una serie de sonidos. Es una estructura articulada, sistemática, en donde todos se unen para emitir un sonido. Ahora, existen tres grupos de órganos, ¿ok? Y es importante que sepamos los grupos de órganos que van a intervenir en la producción de un sonido articulatorio. En primer lugar, vamos a ver los órganos de respiración. Tú tienes un material ahí en casa, por favor, yo quiero que te guíes de ese material. Los órganos de respiración. ¿Cuáles son los órganos de respiración? Tenemos el diafragma, tenemos los pulmones, los bronquios y la tráquea. ¿Verdad? Qué importante es cuidar esta parte de nuestro cuerpo. Hay algunas personas, por ejemplo, que les gusta fumar y no saben que eso está dañando parte de sus órganos de respiración. Tenemos que inhalar, exhalar a través del diafragma que se levanta, se sacude. ¿Ok? El bronquios y la tráquea, cuidarnos de este clima frío para no tener complicaciones en esos órganos de respiración. Tenemos también los órganos de fonación, que son los órganos que se van a encargar por dónde se va a transmitir la voz. Tenemos la laringe, las cuerdas vocales y glotis. Ahora, tenemos que entender lo siguiente. Nuestras cuerdas vocales siempre tenemos que cuidarla, hacerle masajes a nuestras cuerdas vocales, tratar de ingerir cosas calientes en tiempo de frío. Cuando hay algo frío que podemos ingerir, también tomar mucha agua. Nuestras cuerdas vocales deben ser cuidadas en su integridad, chicos. ¿Ok? Tenemos que cuidar nuestra cuerda vocal. Tú cuando expones en clase presencial, tienes tú que aprender a cuidar tu voz, a entrenar tu voz, para que la voz sea clara en transmitir las ideas. Son los órganos de fonación. Vamos por lo último, con los órganos de articulación, ¿no? Por donde se va a conectar con el resto de órganos. La faringe, el velo del paladar, ¿ok? El velo del paladar, los labios, la cavidad bucal, la boca y la cavidad nasal, todo este proceso. Okay, mira, imagínate, por eso se dice que cuando nosotros estamos un poquito mal de salud, aquí en la parte de nuestra garganta, la nariz, es porque hemos recibido una congestión nasal, ¿no es cierto? Y a veces necesitamos ingerir algo para que la inflamación caiga. Es muy importante tener en cuenta también incluso las enfermedades del sistema respiratorio y tener mucho cuidado en cuidar. Hoy en día, por ejemplo, estamos usando una mascarilla, ¿no es cierto?, para cubrir parte de nuestra fosa nasal y la cavidad bucal también. Entonces, podemos notar ahí tres partes de órganos importantes dentro del aparato fonador, importante para que tú puedas identificarlo. Ahora, a continuación, tú tienes un cuadro ahí en tu material. Vamos a ver las clases de fonos. ¿Cuáles son las clases de sonidos? Espero que podamos entenderlo, porque es amplio la clase de sonidos, pero yo espero de que con tu ayuda podamos entenderlo. En primer lugar, vamos a ver la primera clase, que es por la zona de articulación. Tenemos la zona bilabial.
Se le llama bilabial, dos labios, porque se produce por el cierre entre los labios inferiores y superiores. Inferior y superior, bilabial. BMP. Se usa en medio, por eso se dice sonido bilabial. Tenemos el labio dental, es el labio inferior que se acerca a los bordes de los incisivos superiores. Para F, diríamos, los incisivos superiores casi son los dientes, el labio dental. Un poco chistoso, yo sé que seguramente estamos ahí un poquito bromeando, ¿no es cierto? Pero es así, es parte de la fonética y cada letrita tiene un sonido de acuerdo a la articulación de la zona en donde emitimos el sonido. El interdental es el ápice de la lengua que empuja entre los bordes de los dientes, ¿no? En este caso, la Z es el símbolo que tenemos ahí. Es como que si la lengua empuja los dientes. La lengua empuja entre el labio superior e inferior. El dental, que es el ápice de la lengua que contacta con la cara interna de los incisos superiores. Mira cómo choca la lengua con los incisos. DT. Para D. Para T. Choca la lengua, se le llama dental. El alveolar es el ápice de la lengua que contacta con los alveolos de los incisos superiores. Es prácticamente lo que nuestros pulmones emiten, ¿no es cierto? RSLN. Ya tú puedes practicarlo en casa también, la forma como podemos transmitir esos sonidos. El palatal es el predosor de la lengua que toma contacto con el paladar. En este caso tenemos C, N, I, como vemos allí. El velar es el dorso de la lengua que toca el velo del paladar. Esta zona, la lengua con el velo del paladar. Para G. Un poco ahí tenemos los ejercicios. Imagínense que cada sonido que se une con otro sonido forma una letra, ¿no es cierto? Palabras. Y eso es interesante. Vamos ahora por el modo de articulación. Tenemos las oclusivas, que se produce cuando se opone un cierre total a la salida del aire. Tenemos algunas casi similares en las letras que hemos visto. La D, la B, la T, la K, la G y la B nuevamente. Es casi repetitivo, solo que tienen otro nombre por su modo de articulación. La fricativa se produce cuando el cierre es parcial y el aire sale por una pequeña cobertura en el punto de articulación. Por un pequeñito, ¿no? Orificio sale el aire. ¿No? En el caso de la X. Fricativa. Las africadas. El cierre es parcial, pero antes de ello se produce un cierre total. Casi cierro mis dientes. Básicamente, se llama africativas en el caso de la C. Los laterales es el cierre de la boca que es incompleto. La salida del aire continúa, pero este se desplaza por los lados de la boca. ¿No? Para el caso de la L. De la doble L. Como por todos lados, la salida del aire se desplaza por todos los lados de la boca. Es como que si llena la boca también ahí. Los vibrantes, durante la articulación, el paso del aire se interrumpe momentáneamente. El ápice de la lengua se vibra. Este es el caso de la doble R. Es el único caso en donde vemos vibrante. R y doble R, ¿no? Ese se llama vibrante. Vamos ahora por la acción del velo del paladar. Tenemos los nasales y las orales. Los nasales intervienen en la cavidad nasal. No sé si sientes algo en tu nariz. Nos ayuda un poquito las fosas nasales. Y las orales intervienen con todos los demás fonos. La B, la P, la T. Se dice oral porque ya trabaja todo nuestro aspecto bucal. Interesante, ¿no es cierto?
Qué importante es poder entrenarnos un poquito en el sonido de nuestras palabras, para que así nosotros también podamos elaborar y resolver algunos ejercicios de aplicación práctica. ¿Cuáles son los órganos de fonación? A ver, ¿cuáles son los órganos que hemos visto? Las glándulas salivales, la laringe y las cuerdas vocales, la tráquea, cuerdas vocales, cavidad bucal y nasal, el diafragma, glotis y cuerdas vocales, la laringe, cuerdas vocales y glotis. ¿Cuáles son los órganos de fonación? La laringe, cuerdas vocales y glotis. Muy bien, alternativa D. No olvides, esos son los órganos de fonación. Ahora, ¿cuál es la función que cumple el aparato fonador? ¿Dirigir o digerir los alimentos bien? ¿Un puente para que entre el aire a los pulmones mientras inhalamos? ¿Producir una serie de sonidos? ¿Modular la voz al momento de hablar? ¿Cuál es la función de esta estructura del aparato fonador? Si se da cuenta, cada órgano se une, cada órgano se interactúa para producir una serie de sonidos. Alternativa C. Vamos terminando esta mañana. Tú también tienes ahí que relacionar cada letra con cada parte de la estructura del aparato fonador. Yo te invito, por favor, que puedas tomarlo en cuenta y también meditar y solucionar lo que hay en tu sesión. Tenemos aquí, identifica y escribe la escritura del aparato fonador a través de sus órganos vitales. Órganos de respiración, órganos de fonación, órganos de articulación. ¿Cuáles son esos órganos que encierra de alguna otra manera el aparato fonador? ¿Cuáles son esos órganos importantes que nos van a permitir a nosotros entender estos órganos para que cada uno de ellos cumpla una función de nuestro sistema respiratorio? Los órganos de respiración lo tenemos, el diafragma, los pulmones, los bronquios y la tráquea. Los órganos de fonación tenemos la laringe, cuerdas vocales y el glotis. Los órganos de articulación tenemos la faringe, el velo del paladar, tenemos los labios, la cavidad bucal y la cavidad nasal. Son los órganos importantes en donde tú tienes que cuidarlos bien, chicos. Tienes que cuidarlos. Así trabaja nuestra voz. Valoremos por cada palabra que hablamos. Muchos no hablan. Muchos han perdido la voz. Muchos tienen que ser operados en las cuerdas vocales, por ejemplo. Muchos son mudos. Cuidemos nuestro aparato fonador. En este tiempo de frío, cuídate. En este tiempo complicado del virus, cuídate. Cuidémonos. Tratemos que cada palabra sea algo significativo y se escuche bien a las personas. Y doy esta reflexión al final de este tema, porque me parece de que es un tema práctico. Es un tema que tenemos que valorarlo mucho. Tenemos que aprender a valorar nuestras palabras. Así es que esta mañana hemos visto la importancia de la fonética, el estudio de los alófonos, de los sonidos de nuestra voz, de nuestras palabras. Hemos visto los órganos importantes dentro del aparato fonador. Hemos visto también cuáles son las clases de fonos. Hemos visto una lista grande. Y quizás no vamos a aprenderlo todo, pero con la práctica lo importante es saber interpretar y expresar bien nuestras palabras. A continuación te voy a dejar unas actividades para que desarrolles en casa acerca de la